Desde hace siglos, millones de seres humanos han crecido envueltos en una misma historia repetida, un mismo dogma, un mismo molde. Se nos ha enseñado a creer, pero no a cuestionar. A aceptar, pero no a buscar. A obedecer, pero no a escuchar la voz interna. Sin embargo, algo dentro de muchos comienza a despertar. Algo incómodo. Algo profundo, como si una verdad olvidada tratara de abrirse paso entre los escombros de siglos de manipulación. Jesús de Nazaret no vino a fundar una religión. Esa es la gran mentira que nunca quisieron que se supiera. Él no vino a levantar templos de piedra, ni a exigir rituales, ni a crear jerarquías humanas que se interpusieran entre el alma y Dios. No pidió diezmos. No ordenó catedrales. No necesitó púlpitos. Su templo era el corazón de los hombres y mujeres que decidían vivir en el amor. Su altar, el acto cotidiano de la compasión. Su única doctrina era la verdad, una verdad tan libre que era peligrosa para el poder. Y por eso, la religión institucional, la de túnicas y dogmas, la de concilios y decretos, tuvo que intervenir. Tenía que neutralizar esa libertad con normas. Tenía que silenciar esa voz con doctrina. Tenía que borrar las huellas de un maestro que hablaba de Dios como un padre amoroso, no como un juez cruel. Un maestro que decía, el reino de los cielos está dentro de vosotros, y eso era un escándalo, porque si el reino está dentro, ¿quién necesita intermediarios? Si Dios está en ti, ¿para qué serviría una estructura de poder externo? La religión organizada, la que ha controlado conciencias, la que ha bendecido guerras, la que ha excomulgado por pensar distinto, no podía permitir que la gente descubriera que Jesús no hablaba de pertenecer a una institución, sino de renacer en espíritu. Que no predicaba miedo, sino confianza. Que no quería sumisión, sino transformación. Y así comenzó una obra silenciosa, pero devastadora: ocultar, reinterpretar, seleccionar, censurar. Se eligieron los textos que convenían. Se eliminaron los que incomodaban. Se canonizó lo que daba control y se quemó lo que daba libertad. El Jesús real, el que abrazaba a los excluidos, el que hablaba con sabiduría cósmica, el que conocía otras dimensiones de la existencia, fue suplantado por una versión domesticada. Muchos creen que conocen a Jesús porque leen sobre él en los evangelios oficiales. Pero pocos se atreven a preguntarse, ¿quién seleccionó esos evangelios? ¿Por qué otros textos fueron prohibidos? Porque se castiga la duda y se glorifica la obediencia ciega. Porque se nos dice que debemos creer, en lugar de invitarnos a experimentar por nosotros mismos. J.J. Benítez, a través de su extensa obra, no da respuestas cerradas. Pero sí lanza una bomba de luz, nos invita a mirar más allá, a preguntarnos qué se nos ha escondido, qué verdades no convenían al sistema religioso. Porque lo que está en juego no es una opinión, es la libertad del alma. El verdadero mensaje de Jesús tenía que ver con el despertar. Un despertar espiritual profundo, personal, intransferible. Un mensaje dirigido a lo más alto del ser humano, a su chispa divina. Un mensaje revolucionario que enseñaba que todos somos hijos del mismo Creador, que no hay elegidos por linaje, que no hay pueblo exclusivo, que no hay templo más sagrado que el corazón limpio. ¿Y cómo se responde a ese mensaje? Con miedo. Con persecución, con inquisiciones, con herejías inventadas, con hogueras, con silencios impuestos. No les interesa que entiendas que Jesús no era el fundador de una secta, sino el portador de una vibración nueva. Una conciencia crística que ha existido desde el principio de los tiempos y que puede activarse en cualquiera que elija amar, que elija perdonar, que elija recordar. Pero eso no se enseña en los catecismos. No se permiten los dogmas. No se fomenta desde los altares oficiales. La religión, como estructura, no puede sostenerse si tú descubres que la divinidad habita en ti. Que no necesitas intermediarios. Que puedes tener una relación directa, profunda, libre y transformadora con Dios. Por eso, el verdadero mensaje de Jesús ha sido sepultado bajo capas de teología, miedo, culpa y ritos vacíos. Y mientras más te acercas a esa verdad, más te das cuenta de que el mayor enemigo del mensaje de Jesús no fueron los romanos, ni siquiera los fariseos, sino la estructura que vino después, esa que dijo hablar en su nombre pero negó su esencia. La que utilizó su cruz como símbolo, pero se olvidó de su ternura. La que levantó templos de mármol mientras los pobres seguían en el polvo. La que repite su nombre, pero no vive su mensaje.
Jesús no hablaba en griego teológico, ni en latín sagrado. Hablaba en el idioma del pueblo. Comía con pescadores, se sentaba junto a prostitutas, tocaba a los impuros. No preguntaba por tu religión, sino por tu compasión. No exigía certificados de fe, sino actos de amor. No preguntaba si eras judío, griego o samaritano. Preguntaba si estabas dispuesto a mirar al otro con misericordia. Y eso, amigo, hermana, buscador, eso era subversivo. Por eso fue perseguido. No porque amenazara al imperio, sino porque desestabilizaba las bases de lo que vendría después, la religión como sistema de control. Porque si tú y yo entendemos que somos templos vivos, que no necesitamos peregrinajes para encontrar a Dios, que el cielo empieza adentro, ¿quién seguiría atado al miedo? ¿Quién se dejaría manipular si recordara que el Maestro no vino a crear una élite espiritual, sino a revelarnos que todos podemos ser uno con el Padre? Pero eso no lo enseñan. Prefieren que te sientas indigno, que vivas en culpa, que mendigues salvación, que temas al infierno más que anheles el cielo, que obedezcas sin entender, que repitas fórmulas sin sentir. ¿Y sabes por qué? Porque un ser humano verdaderamente libre en espíritu es ingobernable. Porque si despiertas, ya no eres manipulable. Ya no puedes ser conducido como un rebaño, sino que caminas como un hijo, como una hija de la luz. Te conectas directamente con la fuente. Y eso es lo más peligroso para cualquier estructura que se alimente del control. Y aquí entra la figura de JJ Benítez, no como un profeta, ni como un nuevo Mesías, sino como un cronista del misterio. Como alguien que se atrevió a decir, no todo es como te lo contaron. Alguien que, como tú, como yo, tuvo sed de verdad, más allá de las versiones oficiales. Alguien que olió que había un velo y quiso rasgarlo. Porque cuando lees sus palabras, cuando exploras sus libros, cuando te atreves a seguir las pistas de ese otro Jesús, el humano y el cósmico, el espiritual y el real, el que sabía que veníamos de las estrellas y que el alma no muere, algo en ti empieza a encenderse, y ya no puedes apagarlo, porque Jesús no vino para crear fieles. Vino para despertar hijos conscientes, no vino a crear religión. Vino a revelar tu divinidad, no vino a establecer una doctrina. Vino a sembrar una llama, y esa llama sigue encendida, aunque muchos la hayan cubierto con siglos de tradición muerta, aunque la hayan confundido con moralismos, aunque la hayan silenciado entre letanías vacías, aunque hayan escondido sus enseñanzas reales entre pergaminos prohibidos y concilios selectivos. Pero la llama sigue, y si estás leyendo esto, quizás es porque esa llama también está en ti. Quizás sientes que algo no cuadra del todo, que hay huecos en el relato oficial, que hay un eco dentro de ti que te susurra. No es así como él hablaba. No es así como él amaba, y ese eco no se calla, ni con rezos repetidos, ni con misas obligadas, ni con mandamientos sin alma, ni con amenazas de castigo eterno. Ese eco sigue allí, latiendo, recordándote, atrayéndote, porque hay un Jesús que fue silenciado, un Jesús que conocía el alma humana, un Jesús que hablaba con árboles, con el viento, con el fuego y con las estrellas, un Jesús que sabía que el tiempo no es lineal, que la muerte no es el final, que el amor es más que un mandato, es una vibración. Ese Jesús no está en los sermones, ni en los dogmas, ni siquiera en muchas de las Biblias mal traducidas. Ese Jesús vive en la memoria de tu espíritu, en las visiones de los que se atreven a cerrar los ojos y escuchar, en los sueños de quienes ya no temen perder la fe, porque saben que la verdad no se pierde, se recuerda. Y cuando lo recuerdas, no hay vuelta atrás, no puedes volver a creer ciegamente, no puedes volver a ser un número en la estadística de una religión, no puedes adorar a un retrato falso, porque te das cuenta de que no fue él quien se distanció de nosotros, fuimos nosotros quienes lo reemplazamos, lo cambiamos por imágenes, por templos de oro, por autoridades religiosas que se visten de pureza pero se alimentan del miedo. Y lo hicimos sin darnos cuenta. Lo hicimos cuando empezamos a repetir sin comprender, cuando rezamos sin amar, cuando defendimos doctrinas y olvidamos al prójimo, cuando dijimos, Señor, Señor, pero cerramos la puerta al necesitado. Lo hicimos cuando dejamos que otros nos dijeran quién era Jesús, en vez de preguntarle a él directamente en la profundidad del corazón. Pero él nunca se fue. Jesús no está encerrado en un libro, ni congelado en un crucifijo. Jesús no está atrapado en una misa ritual, ni encadenado a los textos antiguos. Él camina en cada acto de verdad. Él vibra en cada mirada sincera. Él despierta en cada alma que se atreve a amar sin condiciones. Y ese Jesús no necesita que lo defiendan, ni que lo entierren bajo títulos teológicos, ni que le levanten templos de piedra.
porque su verdadero templo eres tú, tu corazón, tu conciencia, tu decisión de vivir despierto. Y ese Jesús, que sigue vivo, no te pide miedo, te pide coraje. Coraje para desaprender, para cuestionar, para dejar atrás lo heredado si eso te aleja de la esencia, para encender la lámpara que llevas dentro y dejar que ilumine tu camino. Y entonces entiendes por qué la religión no quiere que descubras su mensaje, porque el mensaje libera, el mensaje rompe cadenas, el mensaje derriba muros mentales y espirituales, porque si lo entiendes, ya no necesitas seguir órdenes ciegas, ni entregar tu poder espiritual a otros, ni pedir permiso para sentir a Dios, porque si lo entiendes, te vuelves libre en espíritu, y eso no puede ser controlado por nadie. Y el control es lo que muchas religiones han buscado disfrazar de fe. Jesús no pidió que lo adoraran, pidió que lo siguieran, y seguirlo es vivir como él vivía, con libertad interior, con compasión radical, con valentía para decir la verdad, incluso si te cuesta la vida, con una profunda conexión con lo invisible, con una conciencia despierta que mira más allá de las formas y toca el alma de las cosas. Ese Jesús hablaba del reino, sí, pero no como un lugar lejano, sino como una dimensión de conciencia, un reino que no viene con signos externos, que no está en templos ni en montañas, sino en el interior de cada ser humano que elige el amor. Un reino que no se hereda por religión, ni por nación, ni por linaje. Un reino que se activa cuando eliges perdonar, cuando decides soltar el juicio, cuando abrazas al que el mundo llama pecador y lo tratas como un hermano. Ese mensaje, claro, no conviene, porque no genera ingresos, no se monetiza, no obedece jerarquías, no necesita estructuras. Por eso se censuró, por eso se ocultó, por eso fue reemplazado por normas, penitencias y sistemas de culpa. Pero no importa cuánto tiempo pase, ese mensaje sigue latiendo como una semilla eterna en el corazón del ser humano. Y cuando llega el momento, y cada uno tiene el suyo, esa semilla se rompe, y el alma recuerda que Jesús no hablaba de religión, hablaba de despertar, y cuando despiertas, ya no puedes mirar igual, no puedes comulgar con la mentira disfrazada de tradición, no puedes seguir haciendo lo mismo, diciendo lo mismo, creyendo lo mismo, sabiendo que no es real. Sabes que Jesús no se quedaría callado ante muchas cosas que hoy se hacen en su nombre. Sabes que Jesús no condenaría al distinto, no bendeciría armas, no justificaría la exclusión, no callaría frente a la injusticia, no se sentaría en tronos, no exigiría sumisión. Sabes que si él volviera hoy, no lo encontrarías entre los poderosos religiosos, sino en la calle, con los olvidados. Sabes que él caminaría con los rotos, los caídos, los que ya no creen en nada, porque en ellos está el corazón limpio que él siempre vio. Y ese Jesús, el que nunca dejaron que conocieras completamente, el que quedó sepultado bajo siglos de dogma, el que JJ Benítez ha tratado de rescatar en cada página, el que muchos intuyen en sueños, el que algunos escuchan en el silencio, ese Jesús te está llamando, no a una religión, no a una doctrina, no a un edificio, sino a una verdad más grande, una verdad que no se puede enseñar, solo recordar, una verdad que no se transmite con palabras, sino con presencia, y una vez que esa verdad toca tu alma, ya no hay marcha atrás, ya no puedes seguir siendo el mismo, porque en tu interior comienza una revolución silenciosa, un fuego que no se apaga, un hambre que ninguna liturgia puede saciar, una certeza que ninguna excomunión puede borrar, y entonces descubres que ese fuego que empieza a crecer dentro de ti no arde para destruir, sino para purificar tus ideas, tus miedos heredados, tus cadenas invisibles, tus creencias prestadas. Ese fuego no te lleva a odiar la religión, te lleva a verla con ojos nuevos, a entender qué partes te sirven para amar más, y qué partes solo han sido disfraces para el control. Y empiezas a preguntarte cosas que antes no te atrevías. ¿Y si Jesús nunca quiso fundar una iglesia? ¿Y si el reino de Dios no necesita catedrales, sino corazones dispuestos? ¿Y si lo más sagrado no está en los rituales, sino en la forma en que miras, abrazas y perdonas? Entonces comprendes por qué tantos místicos fueron perseguidos, porque los primeros cristianos eran incómodos, porque algunos santos ardieron en hogueras, no por herejía, sino por ver demasiado claro. Porque cuando alguien recuerda el verdadero mensaje de Jesús, ya no puede ser manipulado, ya no busca intermediarios, ya no necesita hacer méritos para que Dios lo escuche, ya no acepta que le digan quién merece el cielo y quién no, porque ese alguien, tú, tal vez tú mismo ahora, empieza a vivir desde otro lugar, desde una confianza brutal en el amor, desde una conexión que nada ni nadie puede romper, desde la paz que no depende de lo externo, y empiezas a ver la diferencia entre fe y religión. La fe es viva, fluida, íntima, inquebrantable. La religión, cuando se olvida de su esencia, se vuelve rígida, mecánica, superficial.
Y entonces el alma despierta, y empieza a caminar sola, no porque rechace a los demás, sino porque necesita buscar la voz original, la voz del maestro real, no del interpretado, no del manipulado, no del institucionalizado, la voz que hablaba en el silencio de las madrugadas, la voz que susurraba, ama a tus enemigos, la voz que decía, la verdad los hará libres, y ahora entiendes, la verdad duele, porque libera, y liberar duele, porque implica soltar lo que nos daba seguridad. Pero al mismo tiempo, qué hermoso es el vértigo de la verdad, qué profundo es el gozo de sentir que estás comenzando a ver con tus propios ojos, ya no a través de lentes ajenos. Y entonces ya no te escandaliza lo que antes te asustaba, ya no temes a quienes piensan distinto, ya no necesitas que todo esté escrito para creer, porque algo en ti lo sabe. Ese algo es el espíritu del que habló Jesús, ese espíritu que no puede ser contenido en dogmas, ese espíritu que sopla donde quiere, ese espíritu que vive en ti, y ahí, en ese descubrimiento, comienza una nueva una vida más honesta, más humilde, más profunda, no perfecta, pero sí real. Una vida donde Jesús ya no es una figura distante colgada en la pared, sino una presencia viva que te acompaña, te confronta y te guía. Y entonces, por fin, lo entiendes todo. Jesús nunca quiso adoradores pasivos, quiso creadores activos del reino, quiso almas despiertas, quiso guerreros de la luz, no soldados del miedo. Por eso sus palabras fueron tan peligrosas, por eso su mensaje fue distorsionado, porque quien entiende al verdadero Jesús, ya no se deja encadenar jamás. Ya no permite que otros hablen por su alma, ya no entrega su fe a instituciones, ya no cree que Dios habite solo en los altares, porque ahora lo siente dentro, lo escucha en los gestos simples, lo reconoce en el rostro del otro, lo ve en cada oportunidad para elegir el amor por encima del ego. Y esa revelación, ese despertar, esa llama viva, es justo lo que no quieren que descubras, porque si lo haces, si tú lo haces, si tú decides mirar más allá de lo enseñado, si tú eliges sentir más allá de lo permitido, si tú te atreves a caminar junto al verdadero maestro, ya no habrá vuelta atrás, y te costará, porque despertar siempre cuesta, te llamarán rebelde, te dirán que estás perdido, que estás dejando la fe, pero lo que ellos no saben, es que en realidad estás empezando a encontrarla, y este camino, este sendero que pocos se atreven a recorrer, apenas comienza, porque ahora sabes que el mensaje de Jesús no era religioso, era universal, era un llamado a la conciencia, a la transformación interior, a una nueva humanidad. Y esa humanidad no necesita templos, necesita almas despiertas, almas como la tuya, que ya no pueden callar, porque el mensaje está vivo, el mensaje está latiendo, el mensaje está hablándote ahora mismo, susurrándote, sígueme. Pero de verdad, y cuando respondes a ese llamado, cuando das ese paso, cuando decides dejar lo viejo atrás para buscar lo eterno, entonces,